El S&P 500 no deja de darnos oportunidades, así que en este video vamos a ver 3 acciones que se encuentran en los mínimos de las 52 semanas y que podrían estar a buenos precios para acumular para el largo plazo. Sin más dilación, comenzamos. La primera empresa es S&P Global, que ya hemos hablado de ella muchas veces en el canal. En el último año se encuentra bajando más de un 15%, como vemos se encuentra prácticamente en el mínimo de las 52 semanas, y este último mes ha sido catastrófico para esta empresa, menos 18,5, y como vemos continúa a la baja. Una de las últimas noticias fue que aumentaron su dividendo en un 1% únicamente este 2025, y esto es una mala noticia. ¿Pero por qué? Porque como vemos han aumentado su dividendo en un 7,5% por año en los últimos 5 años. Esta desaceleración del crecimiento es muy mala para los inversores, pero hay una razón específica, y es que en 2026 un segmento de esta empresa llamado Mobility, que se encarga más que nada de reparación de autos y demás, que no tiene mucho que ver con lo que hace S&P Global, va a tener una división independiente en una compañía pública a partir de 2026. Entonces, la empresa se resguarda ante cualquier problema que esta transición pueda generar, y es por eso que prefieren guardar efectivo y aumentar el dividendo únicamente en un 1%. Como vemos, es una dividend king, es decir, que ha aumentado ininterrumpidamente su dividendo en los últimos 52 años, y para no perder esta racha, que es muy prestigiosa para las empresas de Estados Unidos, han decidido aumentarlo a este ritmo un poco más bajo. Si se espera para 2026, es decir, este año, que vuelvan a retomar este ritmo de crecimiento sin ningún tipo de problemas, porque si nos fijamos, este crecimiento del dividendo está respaldado por un crecimiento del flujo de caja libre bastante sólido del 16% por año en los últimos 5 años y un free cash flow payout ratio del 20%. Esta métrica nos dice cuánto porcentaje del flujo de caja libre total de la empresa se utiliza para pagar los dividendos. Un 20% es muy saludable, es decir, que no hay ningún tipo de problema en el largo plazo. Es una empresa de extrema calidad, ha aumentado sus ingresos en un 16,2% por año en los últimos 5 años y sus márgenes se han contraído un poco únicamente comparado al promedio histórico de la última década. El flujo de caja libre total en 2024 fue de 5.500 millones de dólares y el de 2025 se espera que esté más o menos en los mismos rangos. Como vemos, un free cash flow margin del 39,17%, esta métrica lo que nos dice es cuánto porcentaje de ingresos se convierten en flujo de caja libre. Si tomamos de ejemplo 100 dólares de ingresos, 39,17 centavos se convertirían justamente en free cash flow. Como vemos, ha tocado pico en 2020 o en 2021, luego ha bajado y está recuperando ese nivel. El free cash flow conversion del 144%, una métrica excelente que a nosotros nos encanta. Si vemos su rendimiento de flujo de caja libre es mayor que el promedio de la última década, y tanto el price to cash flow ratio como el enterprise value to free cash flow son menores al promedio de la última década, lo que quiere decir que está a valoraciones mucho más atractivas. Si nos fijamos en la Stock Screener, podemos ver que han frenado el programa de recompra de acciones debido a esto que les comentaba. Prefieren guardar un poco de flujo de caja en caso de que llegue a pasar alguna contingencia con la separación de Mobility, y es por eso que han dejado de recomprar acciones, pero para este año 2026, luego de que se confirme y se haga exitosamente la transacción, podríamos volver a tener un programa de recompra de acciones. El beneficio por acción prácticamente en máximos históricos, el ingreso por acción en máximos históricos y el flujo de caja libre lo mismo. Es decir, una empresa bastante sólida, que si bien el retorno on invested capital no es muy atractivo, como les dije, van a esperar a que la separación con Mobility se cumpla exitosamente. Si nos fijamos en términos de valoración, un 25,3 de forward PE, lo cual está muy por encima de lo que es el promedio del sector. Recordemos que el promedio del sector también agarra a aquellas empresas de no tan buena calidad, pero está por debajo del promedio de los últimos 5 años. Estaríamos pagando un 17,7% de descuento a estos precios. O sea, está al mínimo de las 52 semanas. Más barato no la podemos comprar, básicamente. El Price to Earnings Growth de 2,11. Como sabemos, a nosotros nos gusta que esta métrica sea menor a 2, lo cual refleja una gran relación entre el precio, la valoración de la acción, con el crecimiento de la misma. Si bien no está a menos que 2, está por debajo del promedio de los últimos 5 años, lo cual es bastante interesante. Si nos fijamos, el futuro crecimiento se espera un 9,7% de aumento en sus ingresos para este 2026 y un 12% de aumento en sus beneficios por acción por año de cara a los próximos 3 a 5 años, que es algo que nos encanta ver. Todas estas suposiciones van a ser confirmadas el día que presente balances, el 10 de febrero de este 2026, antes de la apertura del mercado. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. La revisión de los analistas es que 18 estiman que van a superar las expectativas de los inversores y 0 que no. Así que yo supongo que va a ser una muy buena presentación de balances, y también vamos a tener que prestarle suma atención al guidance para 2026 para ver
cómo es que se van a manejar con la separación de Mobility. Déjenme en los comentarios si les gustaría que haga un resumen, si les gustaría que haga un análisis de esta empresa luego de la presentación de balances, y yo con gusto lo voy a hacer. Si nos venimos a mi tablero financiero, podemos ver que el score final sería de 5 sobre 8, es decir que de las 8 métricas que yo considero más importantes, únicamente cumplen en 5. Les estaría faltando el Return on Invested Capital, que como vimos debería mejorar en estos años, el Net Debt to EBITDA, que refleja en cuántos años la empresa puede pagar su deuda neta en términos de EBITDA. Nos gusta que sea menos de 1, es lo ideal. Y las acciones en circulación han aumentado en los últimos años. Esto, como les dije, se han estado guardando caja para ellos. Pero en general considero que es una compañía bastante sólida y que junto con Moody's, otra empresa del mismo sector y del mismo tipo, no tienen ningún tipo de competencia. Son un oligopolio entre ellos dos y el rubro al que se dedican es prácticamente inigualable. En un Discounted Cash Flow Analysis, recuerden que esta es la plantilla que yo les compartí y que tienen un tutorial específico de cómo utilizarla para que ustedes puedan valorar sus propias acciones. Con una tasa de crecimiento del 12%, nuestro valor intrínseco sería de $495, un 11,3% de margen de seguridad estaríamos teniendo a precios de hoy. Como vemos, el promedio histórico de los últimos 10 años de aumento de flujo de caja libre es muy alto y esto se debe al outlier de 2016. Pero si nosotros lo eliminamos tendríamos un crecimiento promedio del 20% por año. En este caso utilizamos una tasa del 12%, un poco más baja que ambos promedios, debido a que todavía no tenemos un guidance para 2026 y prefiero ser un poco conservador con mis proyecciones. De todas formas, si quisiéramos ser un poco más agresivos, con una tasa del 14% de aumento, nuestro valor intrínseco sería de $562, y si por el contrario queremos ser un poco más conservadores, con una tasa del 10% de aumento, sería de $435 por acción. El mercado está apreciando un 1% negativo de crecimiento del flujo de caja libre, lo cual no concuerdo en lo absoluto, y puedo afirmar que es una gran oportunidad para acumular esta Dividend King. En un Dividend Discount Model con la tasa de crecimiento histórica, como vimos, del 7,46%, el valor intrínseco sería de $764, muy por encima del precio actual, pero lo que sí podemos hacer es un reverso del Dividend Discount. ¿Cuánto aumento de dividendo está priceando el mercado ahora mismo? A estos precios tendríamos que el mercado estaría priceando un 7,07% de aumento en el dividendo, lo cual yo creo que es algo que muy tranquilamente puedan conseguir si todo el tema de la separación sale correctamente. En el output tendríamos dos números, dos valoraciones, dos resultados bastante dispersos, la valoración de Graham y el Dividend Discount Model, por lo que yo en este caso los voy a eliminar. Sí me agarraría fielmente del Discounted Cash Flow Analysis, lo que nos daría un 11,3% de margen de seguridad, pero con 1 del 10, nuestro valor aceptable de compra sería de $445 por acción. Lo interesante aquí es que los analistas de Wall Street están proyectando un upside del 40% para los próximos 12 meses hasta los $618. Es por eso que yo digo que es una grandísima oportunidad para los que quieren invertir para largo plazo y para los amantes de los dividendos, como es mi caso. Si yo, por ejemplo, en este caso tengo $100 y los quiero invertir en esta empresa, lo que haría personalmente sería comprar 50, es decir, la mitad antes de la presentación de balances en estos días y el resto luego de la presentación de balances. Es una manera de asegurarnos de que ante cualquier bajada o ante cualquier movimiento volátil tenemos todavía dinero líquido en nuestras manos. Recuerden que este canal, junto con todo lo que yo digo, con todo lo que yo enseño, no debe ser tomado como una recomendación de inversión. Todo el contenido que yo subo tiene fines únicamente educativos y de entretenimiento. Así que déjenme en los comentarios qué opinan de esta empresa, si ustedes la tienen en portafolio, si la están comprando o están aguardando a la presentación de balances, y díganme si quieren que haga una actualización ese 10 de febrero. Así que ahora vamos a la próxima. La siguiente acción es Adobe, una de mis empresas favoritas sin ningún tipo de duda, en el último año bajando casi 39%, como vemos en mínimos de las 52 semanas. En el último mes la caída se ha intensificado casi 20% y actualmente sigue bajando. Ha presentado balances el 10 de diciembre de 2025 y ha superado las expectativas de los inversores, tanto en beneficios por acción como en ingresos. Y en la presentación de balances próxima, que la vamos a tener el 12 de marzo de este presente año, hay 23 analistas que dicen que van a superar las expectativas y hay únicamente uno que dice que no. Pero como vemos, los últimos 4 trimestres han sido excelentes y se espera que los próximos 4 también lo sean, es decir que a corto plazo yo no veo ningún tipo de problema en este aspecto. La razón por la que Adobe y empresas del sector de software están bajando tanto es por el miedo a la inteligencia artificial. Los inversores tienen miedo de que la poderosa herramienta de IA pueda suplantar a este tipo de empresas. Hablamos de Intuit, Adobe o CRM, que es Salesforce.
Pero como sabemos, Adobe es una empresa gigante y el management nos provee su guidance para 2026, en donde esperan que los ingresos totales sean de entre 25.9 a 26.10 billones de dólares. También nos dan un target en términos de beneficio por acción de entre 23,3 y 23,5 dólares aproximadamente, es decir, un guidance bastante sólido, porque como vemos en 2025 sus ingresos fueron por 27.600 millones de dólares y con su suposición estaríamos hablando más o menos que estarían en este rango. Los márgenes son espectaculares, sin duda creo que es una de las empresas con mejores márgenes de todo el planeta. Obviamente tienen muy bajo costo por lo que producen y tiene mucha gente que los necesita. Los diseñadores gráficos, yo por ejemplo utilizo bastantes herramientas de Adobe, así que creo que todas esas herramientas son algo que la inteligencia artificial no puede suplantar. En la Stock Screener podemos ver algo bastante interesante y es que su programa de recompra de acciones se ha activado a partir de que las mismas empezaron a bajar. Como vemos, se ha intensificado en estos últimos 3-4 años. En esta imagen podemos ver exactamente esto que estoy comentando. En los últimos 2 años, principalmente se ha acelerado el proceso de recompra de acciones, lo cual obviamente es sumamente positivo para nosotros como inversores. Además de eso, los beneficios por acción en 2025 fueron en máximos históricos, los ingresos por acción lo mismo, y el flujo de caja libre por acción igual. El return on invested capital de casi 37%, lo cual es una locura, y como vemos se ha mantenido en el rango de más del 20% durante los últimos 5 o 6 años. En mi tablero financiero, como no podía ser de otra manera, un 8 de 8 se saca a esta empresa. Decimos que es una empresa de cualidad premium y que cumple con todas las reglas que un inversor debe tener en cuenta a la hora de armar una posición. Si hablamos en términos de valoración, un forward PE de 11.48, lo cual está por debajo del promedio del sector y por debajo, muy por debajo del promedio de los últimos 5 años, más de un 60% de descuento tendríamos a estos precios. El Price to Earnings Growth, algo que nos encanta, que es menor a 1, lo cual en este canal se traduciría como una compra inmediata. Porque como veíamos, el revenue se espera que crezca casi en un 10%, como ya lo anticipaba el management, y sus beneficios por acción los analistas estiman que crezcan en un casi 13% por año de cara a los próximos 3 a 5 años, lo cual es realmente sorprendente. Si lo vemos en una mirada de Price to Cash Flow Ratio, actualmente se encuentra en 10.78, lo cual sería el mínimo de los últimos 10 años. Estaríamos pagando en 2026 una valoración que jamás se ha visto en esta empresa en los últimos 10 años. Y como yo siempre repito en todos mis videos, el precio de la acción sigue siempre a los fundamentales de la empresa. Como vemos en el gráfico, el revenue y el free cash flow no han parado de subir estos últimos 2-3 años y el precio de la acción no ha acompañado. Es decir que en algún momento esto va a subir hasta acá porque así lo dicta la historia. Y tampoco es el caso de que en este rango de acá estábamos pagando valoraciones elevadísimas, como ha pasado ya en otras burbujas financieras. Nada que ver, esto fue por la inteligencia artificial, pero ahora Adobe está adoptando su propia inteligencia artificial, así que sin duda es una empresa que tengo en mi portafolio y como les comentaba a principio de 2026, para mí era una de las mejores acciones para tener en portafolio este año. Si no vieron este video, les recomiendo que se lo vean. Analizamos las mejores 6 acciones para 2026, así que no se lo pierdan. En un Discounted Cash Flow Analysis, con una tasa de crecimiento muy baja del 6%, nuestro valor intrínseco sería de $480 por acción aproximadamente, lo que significaría un 44% de margen de seguridad a estos precios. Estoy siendo extremadamente conservador con mis proyecciones. Sin lugar a duda podríamos utilizar una tasa del 8%, que nos daría un valor intrínseco de $541, pero bueno, en este caso yo elegí usar una del 6, así que nos vamos a quedar directamente con este valor. El mercado actualmente pricea un 3,5% negativo en el crecimiento del flujo de caja libre. En el output, junto con una valoración de Graham, nuestro valor intrínseco final sería de $447 por acción, un 40% de margen de seguridad, pero si quisiéramos uno del 10, nuestro valor aceptable de compra sería de $402. Los analistas de Wall Street proyectan una subida del 65% hasta los $441 por acción para los próximos 12 meses, lo cual yo creo que está bien, que es posible, pero tiene que haber un giro bastante brusco en el pensamiento del inversor en general, porque yo creo que no mucha gente puede ver el gran potencial que tiene esta empresa. Si hacemos un análisis de sensibilidad, recuerden que esta herramienta nos permite proyectar futuros retornos hasta el año 2031. Lo que tenemos que hacer es muy simple, calcular el crecimiento de los beneficios por acción. Como vemos, los analistas estiman $33 para el año 2030. En este caso estamos siendo un poco más conservadores, y calcular el futuro del PE, del Price to Earnings. Con uno de 15, que es menor al que está actualmente, para el año 2031 tendríamos retornos del 12,8%
obviamente superando las rentabilidades históricas del S&P 500. El promedio de Price to Earnings de los últimos 10 años es de 49.78, pero tenemos varios outliers, como por ejemplo este de acá o este de acá. En ese caso, ahí bajaría un poco más el promedio, y si suponemos un PI de 20, para el año 2031 tendríamos retornos del 18,35% anualizados, y con uno de 25 los retornos serían aún mayores. Incluso podemos ser un poco más conservadores con esto si quieren, con el crecimiento de los beneficios por acción, y de esta manera aún así tendríamos retornos superiores al histórico del S&P. Saquen sus propias conclusiones, compártanme lo que piensan de esta empresa y de esta acción en los comentarios, y si este video tiene mucho apoyo, tiene muchos likes, les voy a enseñar a hacer un análisis de sensibilidad. Así que quedan ustedes. Por lo pronto, nosotros nos vamos a la próxima empresa. La última acción del día de hoy es Salesforce CRM, que también se encuentra bajando casi 43% en el último año, ya en el rango mínimo de las 52 semanas, y en el último mes la caída ha sido peor, menos 26%, es decir que podríamos estar ante buenas valoraciones para acumular. Si nos fijamos en sus márgenes, como vemos, al igual que Adobe, es una empresa muy eficiente, que tiene muy bajos costos y se dedica básicamente a diseños de software. Un 77.19 de Gross Profit Ratio es mayor al promedio histórico de la última década de 74.76. Los ingresos en los últimos 5 años se han desacelerado en comparación al ritmo que venían creciendo en la última década, pero no hay de qué preocuparse porque miren cómo fueron subiendo sus ingresos sin parar año tras año, y los costos prácticamente ni se movieron. Su flujo de caja libre total en 2025 fue de 12.400 millones de dólares, muy superior al de 2024 y al de 2023. Los márgenes también se han expandido, el Free Cash Flow Margin, y el Free Cash Flow Conversion se ha contraído un poco, pero sigue estando a niveles espectaculares. El Free Cash Flow Yield del 7,14%, superior al promedio de la última década, lo cual es buenísimo para nosotros, y las métricas de valoración Price to Cash Flow Ratio y Enterprise Value to Free Cash Flow son menores al promedio de la última década. Quiere decir que estaríamos pagando valoraciones mucho más baratas. Como vemos, han aumentado su flujo de caja libre a un ritmo del 33% por año en los últimos 3 años y a un 27,5% en los últimos 5. Es una máquina de generar dinero básicamente, y es una máquina de eficiencia. Hace un año empezó a pagar dividendos, como vemos prácticamente no hay historia, tiene un dividend yield del 0.88%, lo que refleja un pago total de 1,66 dólares por año. El Free Cash Flow Payout Ratio muy saludable porque el dividendo recién comienza y no tiene historia de crecimiento, pero yo supongo que va a ser un crecimiento bastante acelerado porque tienen muchísimo flujo de caja libre y pueden darse ese lujo de devolverle capital al inversor. En términos de beneficio por acción se encuentra en máximos históricos, 6,44 dólares en 2025, lo mismo sucede con los ingresos por acción y lo mismo sucede con el Free Cash Flow por acción. Las acciones en circulación han aumentado significativamente en la última década, pero como vemos, a partir de 2024 y de 2025 empezaron a bajar, es decir que activaron el programa de recompra de acciones junto con el reparto del dividendo para devolverle capital al inversor. El Return on Invested Capital de 7.95 no es muy atractivo, la verdad, en este caso, sobre todo si tenemos en cuenta que es una empresa del sector tecnológico. En mi tablero financiero se sacaría un 6 de 8 en términos de métricas importantes. Como les decía, el Return on Invested Capital no es muy atractivo y las acciones en circulación han aumentado en los últimos 10 años, sí, pero en los últimos 2 años, como vemos, empezaron a bajar drásticamente. Es decir que podríamos darle un 7 de 8 si ustedes quieren. Si nos vamos a la valoración, un 16.14 de Forward PE, lo cual estaría por debajo del promedio del sector tecnológico y también por debajo del promedio de los últimos 5 años. Algo que sin duda nos emociona bastante es el PEG, el Price to Earnings Growth, de 0.95, que como les decía significaría una compra inmediata a mi perspectiva. Además está por debajo del promedio del sector y por debajo del promedio de los últimos 5 años. En términos de crecimiento, vemos que se espera uno del 9,7% superior al de 2025 y que los beneficios por acción los analistas estiman que aumenten en un 17% por año de cara a los próximos 3 a 5 años, lo cual es algo que a nosotros por lo menos nos encanta. Está por encima del promedio del sector y lamentablemente por debajo del promedio de los últimos 5 años. Si hacemos un Discounted Cash Flow Analysis y utilizamos una tasa de crecimiento del 8%, tendríamos un valor intrínseco final de 320 dólares, lo cual significaría un 40% de margen de seguridad, casi 41. Los analistas estiman para 2026 que aumenten su flujo de caja libre en un 12,65% hasta los 14.000 millones de dólares, lo cual en mi parecer es totalmente probable, y sin duda que se puede utilizar una tasa muchísimo más alta, como por ejemplo del 14%, pero creo que el precio intrínseco en ese caso se nos iría mucho de tono. Entonces prefiero ser un poco más conservador
con las proyecciones. El mercado actualmente está apreciando también flujo de caja libre negativo, lo cual, como les comentaba con Adobe, no creo para nada que esto pueda suceder. Son dos empresas de semejante calidad dentro de un sector muy competitivo, pero que si integran la inteligencia artificial de forma correcta, yo creo que el mercado va a devolverles toda esa subida en el precio de la acción. Si nos vamos al output y promediamos el Discounted Cash Flow Analysis con una valoración de Graham, nuestro precio intrínseco final sería de $263 por acción, un margen de seguridad del 28% en este caso estaríamos teniendo. Si quisiéramos uno del 10, nuestro valor aceptable de compra sería de $237 por acción. Al igual que vimos con Adobe, los analistas de Wall Street están bastante hypeados, están bastante bullish, si le podemos decir, con este tipo de empresas. 72% de aumento en el precio de la acción para el próximo año es lo que pronostican, hasta los $326. Otra vez es un upside bastante interesante. Si hacemos un análisis de sensibilidad, vemos que es muy difícil proyectar un futuro del price to earnings porque esta empresa ha tenido PEs muy elevados. Miren, el 2020 de 1200%, 200, 800 en 2023. Es decir que se nos puede complicar este tipo de cálculos. Pero si utilizamos el estimado de los analistas en términos de crecimiento de beneficios por acción y el PE actual, nos daría una idea más o menos de cuánto podríamos estar ganando por año. Y en este caso, para el año 2031, tendríamos un retorno anualizado del 20,65%, es decir, más del doble de lo que rinde el S&P 500 normalmente. Así que déjenme en los comentarios qué opinan de esta empresa. Para mí es una excelente opción si a ustedes les gusta el sector tecnológico y no quieren estar tan expuestos a, por ejemplo, las Magnificent Seven, o si quieren cambiar un poco de aires, yo creo que también es una gran opción. Si vemos el forward PE de cada una de las acciones que vimos en el video de hoy, si bien S&P Global no es del mismo sector que Adobe y Salesforce, podemos ver que las de software están cotizando más barato y que S&P Global estaría un poquito más cara. Obviamente en términos de forward PE no deberíamos tenerlo como comparación, sino más bien como una referencia. En mi opinión, S&P Global es una gran acción para holdear para largo plazo. No veo ninguna otra empresa que se le asemeje, excepto Moody's, como ya les comentaba. En cambio, en el sector tecnológico sí podemos tener bastantes que compitan entre ellas. Adobe sé que es la mejor en lo que hace, porque no hay ningún tipo de duda de eso. Y en el caso de Salesforce, sí quizás tiene un poco más de competencia, pero yo la veo una empresa muy sólida, como vimos en los números. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios si quieren un análisis profundo, bien profundo, de alguna de estas empresas o de alguna otra que ustedes quieran que analice. Recuerden que todos los domingos yo les dejo en publicaciones una encuesta para que puedan votar qué empresa quieren que analice la próxima semana. Así que no olviden de votar, que quizás puede que toque alguna de las empresas que vos querés. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Que tengan un muy buen fin de semana, descansen e investiguen. Yo también lo voy a hacer. Así que nos vemos en la próxima. Chau.